Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Asiento Extra. Esta tarde en compañía de Marco González, jefe de redacción de Diario Extra, con quien vamos a conversar acerca del proceso electoral en los Estados Unidos desde la perspectiva económica. Para eso hemos invitado al economista Alberto Franco, a quien le damos la bienvenida. Don Alberto, ¿cómo está? Excelentemente bien, muchas gracias por la invitación, un gusto. Muchas gracias, don Alberto, por estar en el programa. Independientemente del resultado, don Alberto, ¿cómo vislumbra usted las posibles implicaciones que pueda tener para Costa Rica lo que vaya a pasar con el proceso electoral en los Estados Unidos? Sí, muchas gracias. Tal vez empezar comentando que la importancia para Costa Rica de la elección presidencial en Estados Unidos no es poca, no es un asunto que debemos subestimar. Recordemos que a partir del año 2009, Costa Rica y Estados Unidos gozan de preferencias arancelarias gracias al Tratado de Libre Comercio. En el 2023, las exportaciones a ese mercado sumaron $6.572 millones. Vea la cantidad de plata. Eso significó el 42% del total de las exportaciones de Costa Rica a todo el mundo, sin incluir los componentes electrónicos, que es también un monto muy significativo de ventas de Costa Rica a los Estados Unidos. Entre enero y septiembre de este año, el 57% de los turistas que han venido a Costa Rica han provenido de Estados Unidos, y en cuanto al origen de la inversión extranjera directa o la inversión extranjera productiva, Estados Unidos representa casi las 3/4 partes, o sea, 3 de cada 4 dólares que vienen a Costa Rica en la forma de inversión extranjera directa provienen de Estados Unidos. De manera que, digamos, esto que acabo de comentar debería ayudar a contextualizar el por qué es tan importante el resultado de esta elección presidencial del próximo martes en Estados Unidos. Y lo que pasa es que los dos principales candidatos presidenciales tienen plataformas o tienen planteamientos diferentes en materia económica, de modo que, vamos a ver, yo en síntesis les diría que al menos en materia económica, un escenario Harris o un escenario donde quien ganara la elección el próximo martes fuese doña Kamala Harris sería preferible para Costa Rica que un escenario donde gane Donald Trump por al menos las siguientes razones. Comercio exterior e inversión extranjera directa, que yo comentaba que son importantísimas para nuestra economía. En un escenario donde quien ganara la elección el otro martes fuera la vicepresidenta Harris, me parece que los vientos electorales están soplando, por lo menos en este momento, a favor de que ella sea la ganadora el próximo martes. Probablemente se daría continuidad a la agenda económica seguida por la actual administración, por la administración Biden-Harris, en la cual, digamos, en materia de comercio e inversiones en el exterior se ha tendido a privilegiar a países vecinos cercanos y amigos de la democracia y amigos de Estados Unidos, por supuesto, y en particular a países como Costa Rica. Estados Unidos, desde que firmamos el acuerdo comercial con ellos y con el resto de los países de Centroamérica, ha respetado las preferencias comerciales del TLC, y recordemos que en julio del año pasado Estados Unidos nos agregó a Costa Rica el acuerdo de chips, de los semiconductores y ciencia, y eso ha permitido, digamos, estrechar los vínculos con ese importantísimo mercado para nuestros productos y servicios. Alternativamente, el planteamiento del expresidente Trump es bastante distinto. En una eventual administración suya, se ha anunciado la intención de aplicar aranceles que se llaman en materia, digamos, de impuestos. Esto significa impuestos a las importaciones de Estados Unidos, ¿verdad? Independientemente del país de que se trate, independientemente
de si el país o la región tiene o no un acuerdo preferente, como es el caso de nosotros, ¿verdad? Y esos impuestos indudablemente que vendrían a perjudicar la capacidad que tiene Costa Rica de exportar a ese importantísimo mercado. También, don Alberto, digamos, ahí tal vez quería consultarle, buenas tardes, sí. Quería consultarle precisamente buenas por ese tardes, tema, Marco. ¿verdad? Porque se habla mucho de ese enfoque proteccionista, ¿verdad? Y de confrontación que vimos, por ejemplo, en la administración de Trump, ¿verdad? Y que podría volver en dado caso de que resulte electo. ¿Cómo le podríamos explicar a la gente en sencillo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver ese tema? Porque también están, por ejemplo, el tema que usted menciona de esas restricciones comerciales. Sí, señor. Sí, efectivamente, hay un tono, hay un giro bastante hacia el interior, hacia lo interno de Estados Unidos. Ellos dicen America First, y cuando dicen America First se refieren a Estados Unidos, no se refieren a todo el continente americano, se refieren a ellos mismos. Y eso lo que significa, digamos, en materia de comercio es que ellos quisieran que muchas de las operaciones que tienen empresas estadounidenses en países de todo el mundo, ¿verdad? Fuera de Estados Unidos, regresaran eventualmente a la madre patria y de esa manera, digamos, recuperar empleos, mejorar las condiciones de la población, pero eso, digamos, no sería algo que se daría tan fácilmente ni tendría costos menores, ¿verdad? Tendría más bien costos importantes para la economía global y costos también para la economía de Estados Unidos. Y concretamente han hablado de establecer impuestos a las importaciones en general de 20% para prácticamente todos los países del mundo, excepto China. En ese caso están hablando de establecer impuestos de 60% a los productos provenientes de ese país, ¿verdad? Entonces, esa política, digamos que se ha propuesto, por lo menos en campaña, si uno la viera materializada, definitivamente que causaría un daño enorme a un país exportador como es Costa Rica y que depende de esa capacidad exportadora para atraer inversión extranjera directa. Don Alberto, ¿verdad? pero una consulta, Sí, porque señor. también se ha criticado, porque también se ha criticado el proteccionismo económico del gobierno de Biden, por ejemplo, también en las políticas, por el caso de industrias, por ejemplo, que han generado de cierta forma roncha y no sabemos la posición de Kamala, que fue vicepresidenta de ese gobierno y que también podría influir en la política económica que se tiene, además del tema, por ejemplo, de políticas fiscales que ha implementado Estados Unidos, se ha elevado el gasto, ¿verdad? Y el tema de inflación, ¿verdad? Que hemos visto una inflación un tanto elevada para ser Estados Unidos. Entonces, ¿cómo también interpretar el otro lado, ¿verdad? Correcto. No, ciertamente, Marco, Estados Unidos no está aplicando una política comercial de libre comercio, ni busca liberalizar el comercio con todo el mundo, ¿verdad? Hay un tono proteccionista en la política comercial de la actual administración. Ahora, si yo tuviera que contrastar la propuesta de Kamala en materia comercial con la propuesta comercial del expresidente Biden, me atrevería a decir prácticamente que sin ninguna duda que el planteamiento del expresidente Biden es muchísimo más proteccionista que una eventual continuidad de la política actual, de la política comercial actual, y que sería muchísimo más gravosa para una economía tan abierta como la nuestra, ¿verdad? Eso en la materia, digamos, de comercio y de inversión extranjera directa, ¿verdad? Don Alberto, ahora, tengo también una duda. Sí, claro. Claro. Le saludo a María, si es que no lo saludé apropiadamente al inicio, don Alberto. Hola María, hola, qué gusto tenerla. Tanto tiempo, ¿verdad? Escucharnos. En el estudio hoy, sí. Quería preguntarle, don Alberto, claro. doña Kamala también ha dicho que ella quiere poner un impuesto para aumentar, o más bien aumentaría los impuestos a las grandes corporaciones. Y que eso también, ¿verdad? Para financiar programas sociales y de infraestructura. Eso de alguna manera también podría desincentivar la inversión en Costa Rica. Es decir, no solamente la política de Trump podría hacer eso, sino también del lado de Kamala. Bueno,
efectivamente, las utilidades netas de las empresas, especialmente las más grandes, podría haberse aminorada, disminuida. Estamos hablando en todo caso de utilidades que están en este momento a niveles récord. Las bolsas de valores están a niveles récord, reflejando en alta medida el buen historial reciente de utilidades que han tenido las empresas estadounidenses. De modo que, digamos que no es un elemento que necesariamente va a ocasionar que las empresas alteren significativamente sus planes de inversión en el extranjero, ¿verdad? El que el impuesto de renta que tenga que pagar vaya a ser un poco más alto de lo que rige actualmente. Ahora, en el caso de del planteamiento de la vicepresidenta Kamala Harris, estamos hablando de una expiración de una serie de recortes impositivos a la renta de empresas grandes, correcto, y también de personas físicas que tienen ingresos brutos por encima de un cierto valor. Me parece que son $400,000 anuales para arriba. Esos son, digamos, los grupos dentro de la economía de Estados Unidos que con alta probabilidad verían un incremento en su factura de impuestos en caso de ganar Kamala Harris. Eso es cierto. Marco, ¿iba a hacer una consulta? Sí, don Alberto, y también con el tema de Trump, volviendo al tema de Trump, se ha hablado también del tema de lo que es la relocalización de empresas estadounidenses. Nosotros tenemos una muy fuerte empuje de zonas francas, ¿verdad? Incluso vemos, por ejemplo, las previsiones de crecimiento económico que este sector sostiene mucho, ¿verdad? ¿Cómo podría eso afectarnos a nivel de Costa Rica? ¿O estamos hablando ya de países más desarrollados, no sé, en Europa y demás? ¿O nos podría afectar de alguna manera cuando se habla de este tema de relocalización de empresas? Bueno, la relocalización de empresas definitivamente que es un discurso que no es positivo para países como Costa Rica, ni tampoco para otros países de la región latinoamericana que nutren una parte no despreciable de su crecimiento económico, del empleo que generan, de inversión extranjera que reciben de diferentes partes del mundo, pero principalmente de Estados Unidos. La vicepresidenta Harris no ha hablado concretamente, o no le he escuchado hablar concretamente de eso como parte, digamos, de su plan económico. En el plan económico de la vicepresidenta Harris destacan los temas relacionados con la economía familiar, a mí me parece, ¿verdad? Eso no quiere decir que no haya otros temas que por razones de complejidad o por razones de cálculo político no se estén abordando a esta altura de la campaña política. Pero quien sí ha hablado muy claramente sobre la relocalización de empresas o de operaciones de empresas estadounidenses que están en el exterior es el expresidente Trump, que quisiera, ¿verdad?, que buena parte de las plantas que producen automóviles, que ensamblan automóviles, que ensamblan electrodomésticos y que están localizadas en México y en otros países, se devuelvan al interior de Estados Unidos, ¿verdad? Yo por eso es que señalo que desde la óptica del comercio exterior, particularmente de las exportaciones de productos y la inversión extranjera directa, el escenario Trump me parece que es más riesgoso para la economía de Costa Rica que lo que he escuchado, por lo menos hasta el día de hoy, de la vicepresidenta Harris. The Economist, la revista, sacó incluso una publicación, don Alberto, que usted recordará, donde hacía referencia a que Costa Rica era la segunda economía de mayor riesgo en caso de que ganara el señor Trump. Totalmente de acuerdo. O sea, tal vez lo que yo estoy comentando aquí no es necesariamente cosecha propia. Yo, digamos, igual que ustedes, me nutro de los estudios que se publican por parte de las organizaciones financieras internacionales,
de las calificadoras de riesgos, de bancos de inversión, de analistas internacionales, y en general en materia económica tiende a haber un consenso en el sentido de que la propuesta de Kamala es una propuesta superior en calidad, superior en contenido a la propuesta del expresidente Trump. Aún así siempre, don Alberto, queda un grado de incertidumbre, ¿verdad? Independientemente de quién sea el ganador, siempre hay un grado de incertidumbre sobre cómo podría manifestar los resultados sobre la economía costarricense, porque también más allá del plano comercial, que fundamentalmente nos afecta por ser nuestro principal socio comercial justamente, es el tema de que también podría influir en el precio de las materias primas, por ejemplo, de muchos de los insumos que necesitamos para producir o que las empresas requieren para producir aquí en Costa Rica. Claro, Estados Unidos es el principal productor de muchas materias primas, pero también es el principal consumidor de casi todas las materias primas del mundo. Tal vez hay algunas pocas donde China ha sobrepasado a Estados Unidos como el principal consumidor de ciertas materias primas. De modo que el papel de Estados Unidos en la determinación, indudablemente, de las cotizaciones de las materias primas es y seguirá siendo clave por muchos años. Estamos en este momento, digamos, en una situación donde más bien el precio de las materias primas se ha venido moviendo favorablemente para países consumidores como Costa Rica. Una de las razones detrás del comportamiento bastante favorable que hemos tenido en materia de en materia de precios internos aquí en Costa Rica, se explica precisamente por una caída en el precio de muchas materias primas, empezando por materias primas energéticas, petróleo y sus derivados, por ejemplo, empezando por petróleo y sus derivados, que son producidos principalmente por Estados Unidos, los que nosotros consumimos aquí en Costa Rica. De modo que sí, el tema de las materias primas es importante. Nosotros nos nutrimos de nuevo en mucho de la oferta que proviene de Estados Unidos. Hay un suministro muy estable de esas materias primas que llegan a Puerto Limón, por ejemplo, y que también en alguna medida llegan a los puertos, al puerto de Caldera en el Pacífico, ¿verdad? Los barcos graneleros en gran medida llegan al Pacífico y descargan ahí. Quisiera aprovechar y comentar un poquito, porque el tiempo se nos va rápido, sobre el tema de la inflación, que creo que también es importante, el tema de las tasas de interés y por último el tema de la inmigración, si me permiten. Claro, sobre el tema de la inflación es importante tener en cuenta que, digamos, en un escenario Trump, donde se establecen impuestos a los productos importados en ese mercado, que luego se trasladan al consumidor, lo que muy probablemente se observaría, por lo menos en los 2 primeros años, han mencionado incluso varios premios Nobel en economía, son alzas en el índice de precios al consumidor de Estados Unidos bastante por encima de lo que se ha observado en años recientes. Ahora, recordemos que una parte de la inflación que tenemos aquí en Costa Rica es inflación importada, que viene del exterior. Inevitablemente, en un escenario de mayor inflación en Estados Unidos, aquí pagaríamos un poquito de esa factura, ¿verdad? En la forma de precios un poco más altos por los productos importados que nos llegan desde Estados Unidos. Y sobre las tasas de interés, recuerden que aquí son muy importantes las tasas de interés en dólares, porque mucha gente se endeuda en dólares, porque muchas empresas se endeudan en dólares, porque el Ministerio de Hacienda se endeuda en dólares, de modo que el nivel de las tasas de interés es clave. El planteamiento del expresidente Trump, de acuerdo con cálculos que han hecho, de nuevo, varios de estos, casi todos estos analistas que yo mencioné muy brevemente, algunas universidades también, sitúan la situación del déficit fiscal en Estados Unidos y de la deuda muy por encima de los niveles que se observarían en un escenario Harris. ¿Y qué significa eso para tasas de interés? A mayor déficit y mayor presión sobre la deuda,
mayores tienden a ser los niveles de tasas de interés. Entonces, creo que por el lado, en síntesis, perdón, creo que por el lado de la inflación y por el lado de las tasas de interés, también para Costa Rica es preferible un escenario donde quien resulta electo el martes próximo es Harris y no el expresidente Trump. Porque y por último, sí, ahí okay. Un poquito como para traducir, don Alberto, eso significa que el crédito en dólares sería más caro para, ¿verdad?, los costarricenses que quieran tener un crédito en dólares. Yo sé que impacta también el tipo de cambio de más, pero a nivel de tasas sí podría ser más caro. A nivel de tasas podría ser más caro. Sí, la tendencia reciente que hemos estado observando en las tasas de interés en dólares ha sido a que desciendan, y la proyección pasiva, la proyección, digamos, de mantenerse las políticas económicas actuales sin alteración, sería que las tasas de interés en Estados Unidos continuarían esa tendencia a la baja en los próximos 2 años. Ahora, el escenario Trump, al recortar fuertemente los impuestos a las corporaciones grandes y a las personas físicas que tienen altos ingresos, redundaría en un déficit fiscal bastante más elevado que en el escenario Harris, y consecuentemente la presión sobre las tasas de interés allá sería mayor, elevando sí las tasas de interés allá. Recuerden que aquí nosotros simplemente seguimos las tasas de interés en dólares que se establecen en ese país, y le agregamos un cierto premio, ¿verdad? Un cierto premio. Y en general, digamos, lo que podríamos decir es que a Costa Rica le conviene que las tasas de interés en Estados Unidos sean lo más bajas posible, ¿verdad? Claro. Marco, don Alberto, tal vez consultarle por el tema migratorio, ¿verdad? Y cómo afecta también el tema económico, no solamente en Latinoamérica, sino también, obviamente, particularmente en Centroamérica, tanto de un lado como de otro, ¿verdad? Tanto del lado de lo que impulsa o lo que propone Kamala Harris, que son aumentar los controles, y por otro lado Donald Trump, que habla nuevamente del tema del muro y de las restricciones, ¿verdad? Correcto, sí. Ahí ese es un punto muy importante desde la óptica económica. Costa Rica no tiene una gran cantidad de migrantes en Estados Unidos. Yo no he visto datos de grandes números, digamos, de inmigrantes costarricenses viviendo en Estados Unidos. Sí, me atrevería a decir que en un escenario Trump, aquellos costarricenses que estén viviendo en Estados Unidos y que no tengan sus papeles están en mayor riesgo de que los deporten que aquellos que sí tienen papeles. Y lo que pasa en este tema de migratorio es que los que están en mayor estado de vulnerabilidad o en condición de vulnerabilidad son centroamericanos, ciudadanos de los países del Triángulo del Norte, que son Honduras, El Salvador y Guatemala, que están en estado de vulnerabilidad en un escenario donde gane el expresidente Trump y ponga en práctica, digamos, mucho del discurso fuerte, duro, que él ha manejado durante su campaña, ¿verdad? De hacer redadas, de expulsarlos, de devolverlos a sus países, ¿verdad? Y ¿cómo afectaría eso económicamente a Costa Rica? Por 2 vías, vamos a ver. Pues sí, recibiríamos menos remesas de los costarricenses que eventualmente fuesen expulsados en una eventual administración Trump, ¿verdad? Ya no podrían enviar dólares de allá para acá, se vendrían para Pérez Celedón, para la zona de Los Santos o para San José, ¿verdad? Pero el mayor perjuicio sería indirecto por la vía de el menor comercio que tendríamos con el Triángulo del Norte, que son 3 países que tienen una importancia no despreciable en el comercio exterior entre Costa Rica y el resto de Centroamérica, ¿verdad? En la medida en que esos países se empobrezcan porque disminuyen las remesas que reciben de sus ciudadanos que viven en Estados Unidos,
la capacidad que tendrían esos 3 países para comprar productos de Costa Rica se vería mermada, de modo que hay una afectación por ese lado también. Y a eso se le suma el tema de cooperación, ¿verdad, don Alberto? Sí, señor, está el tema de cooperación. Ninguno de los dos, a ninguno de los dos he escuchado hablar mucho de cooperación económica, pero me inclinaría a pensar que el expresidente Trump sería menos proclive o estaría menos interesado en cooperar económicamente con Centroamérica de lo que está la vicepresidenta Harris en este momento, que ha mantenido cierto vínculo con la región como persona a quien se le asignó en algún momento trabajar para tratar de mejorar las condiciones de vida en el Triángulo del Norte para desestimular la inmigración hacia Estados Unidos, y que por supuesto, digamos, es un trabajo que queda inconcluso, que queda pendiente de seguir trabajando en una eventual administración suya. Don Alberto, ¿qué porcentaje de la economía está dolarizada actualmente? De la economía nacional. En el caso de Costa Rica, vamos a ver, depende del agregado monetario que estemos observando, pero vamos a ver, en el caso de préstamos me parece que andamos alrededor del 35%. Una tercera parte. Y en el caso, 35% dólares, 65% colones. Y en el caso de depósitos, me parece que andamos como 30-70, como 30 dólares, 70% colones. Porque al final de cuentas, cualquier decisión que se tome también con respecto a la inversión extranjera directa va a afectar el tipo de cambio y todos los que usamos dólares en la economía. Por supuesto, por supuesto. Una buena razón que explica que explica las relativas bajas cotizaciones cambiarias o de tipo de cambio que hemos observado en los últimos años, tiene que ver indudablemente con el buen comportamiento que han tenido nuestras exportaciones y también nuestra inversión extranjera directa, ¿verdad? En la medida en que esas dos pudieran verse comprometidas, por supuesto que eso indudablemente se sentiría de alguna forma en los mercados de divisas aquí en Costa Rica. Don Alberto, le damos muchísimas gracias por haber participado hoy en Asiento Extra. Esperamos que no sea la última vez con estas apreciaciones tan importantes para poder llevarle a los costarricenses un poquito, a los radioescuchas, las posibles implicaciones que puedan tener estas elecciones sobre la economía nacional, que uno pudiera pensar que no pasa nada, pero en realidad está completamente correlacionada con nosotros. Completamente correlacionada con nosotros, aunque no le estemos siguiendo, y hoy propiamente están votando muchas personas en muchos estados. A diferencia de Costa Rica, recuerden que en Estados Unidos existe el voto por correo y también el voto en persona en ciertos estados y durante un cierto periodo antes del día propiamente de las elecciones. Entonces, ya hay muchos votos que se han recibido, varios millones de votos han sido recibidos ya, y un poco por ahí es que yo me inclino a pensar que los vientos están soplando a favor de la vicepresidenta Harris, pero esperemos hasta el martes para ver finalmente qué es lo que pasa. Sí, señor, vamos a esperar el resultado. Muchas gracias, don Alberto, por el tiempo, la entrevista. Encantado. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Amigos televidentes también que nos ven a través de la señal de Extra TV Canal 42 y que nos escuchan a través de la 92.3, vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya casi regresamos con todos ustedes. Recuerden que estamos hablando acerca de cómo el proceso electoral en los Estados Unidos impacta sobre la economía costarricense. Ya regresamos. A estar de acuerdo, cada uno tiene que decir lo que piensa. Le esperamos para debatir, conversar y analizar lo que está sucediendo de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio. Toda la verdad en tiempo real. Extra Radio. Asiento Extra por Extra Radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por seguir en compañía de la 92.3 en Asiento Extra. Ahorita ya ingresó acá a cabina el ex ministro de Comercio Exterior y ex embajador, don Marco Vinicio Ruiz, con quien vamos a conversar acerca de las posibles implicaciones que podría tener a nivel comercial lo que son las elecciones en los Estados Unidos. Y le hago la misma pregunta, don Marco, primero darle la bienvenida. Muchas gracias por estar por acá.
Bueno, primero que todo, buenas tardes y un placer venirlos a visitar aquí a esta nueva casa y deseándoles pues muchos éxitos en esta labor tan importante que ustedes realizan. Muchas gracias, esperamos que no sea la última vez. Don Marco, le hago la misma pregunta que le hacía hace unos momentos a don Alberto Franco, al economista Alberto Franco, y es básicamente, independientemente del resultado, ¿qué efecto puede tener sobre la economía costarricense? Bueno, en primer lugar, podríamos hablar expresamente sobre la economía costarricense, pero es muy importante en globalizar el impacto que va a tener en el mundo quien sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Hay temas muy complejos que esta elección va a dirigir. Veamos, en primer lugar, tenemos situaciones planteadas de conflictos bélicos en diversas partes del mundo. Está el conflicto de Ucrania, está el conflicto que ahorita mismo está teniendo Israel prácticamente con Irán y con Siria y Líbano. Y estos temas, además de eso, está la relación con la República Popular China de los Estados Unidos y Taiwán entra. Entonces, yo hablo de estos aspectos porque esto afecta tremendamente el ambiente de negocios a nivel internacional. En ausencia de conflictos bélicos o ante un gobierno de los Estados Unidos que más bien busca resolver los problemas, puede generarse una serie de elementos que vengan a afectar el ambiente mundial de negocios y por supuesto a Costa Rica. En particular, digamos, a nivel de la elección, los temas de Latinoamérica son marginales, o sea, y mucho menos de Costa Rica. Si uno ve los debates y las diferentes opiniones, pues está siempre el tema de Israel, porque el tema de Israel tiene un impacto enorme en muchos en grupos importantes de donantes, de gente influyente en los Estados Unidos que votan. El ambiente, digamos, el tema de Ucrania y Rusia también tiene implicaciones, y el tema de China, aunque diríamos que ellos andan parecidos, me parece que ya hay una dirección clara que va a haber imponer impuestos a las importaciones chinas. El tema Taiwán no es lo mismo, o sea, Trump no lo hemos sentido como tan alineado con Taiwán en caso de una confrontación. Sí, el gobierno de Biden y supuestamente la señora Harris sí lo vemos más comprometida. Entonces, todos estos temas llevan un impacto. Entonces, ¿cómo puede afectar a Costa Rica? Bueno, en primer lugar, el ambiente de inversión. O sea, si hay conflictos a nivel internacional, tienen un impacto en cómo se da la inversión. Ya aquí diríamos que han habido algunas señales importantes. Tal vez la más importante es que el gobierno anterior de Trump y las declaraciones es que él quiere que las inversiones regresen a los Estados Unidos. Entonces, uno debería suponer que en un gobierno de Trump no va a ser visto con tan buenos ojos las inversiones en el traslado de inversiones de los Estados Unidos en el sector manufacturero a Costa Rica. En el caso del gobierno del Partido Demócrata, y en este caso suponemos la señora Harris, pues ya han habido programas interesantes de convertir a Costa Rica en un aliado estratégico para la producción de microprocesadores o para que sea parte de esa cadena de valor, más bien buscando desestimular las inversiones en Asia y traerlas a esta parte del mundo. Eso uno lo puede ver positivo. Entonces uno diría, si Trump gana, posiblemente este tipo de programas, ¿cuál es la situación? No debería haber ningún impacto en el turismo, digamos que es otra de las fuentes importantes. Creo que Costa Rica, ya el tema nuestro es sobre todo interno, ¿verdad? Si uno ve preocupación por
que está pasando en temas de seguridad ciudadana, cómo se está afectando, aunque no hemos tenido ninguna desgracia en el sector turismo, más que alguna situación que pasan en todo el mundo, que le robaron algo en el carro, que en algún momento alguna persona asesinó a un turista, pero no se considera que eso sea constante. Entonces, pero sí está claro, los diversos agencias internacionales han dado cuenta de que el tráfico de drogas en Costa Rica está generando un ambiente de inseguridad muy fuerte, ¿verdad? Entonces eso habría que verlo, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí son las dos áreas que a mí más me preocupa. Y en el tema de las exportaciones, yo les decía, pues creemos que tenemos una relación basada en un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. No hemos visto interés en cambiar ese tratado sustancialmente. En algún momento lo planteó Honduras, don Marco, el poder hacer una renegociación de algunos aspectos, no sé si a nivel de, ¿verdad? Bueno, mire, países, vea, o si usted lo ve viable, porque eso ya pasaron casi 15 años, don Marco, usted recordará desde que se firmó el famoso CAFTA, y seguimos teniendo un déficit comercial con los Estados Unidos. Bueno, ¿no se le ha sacado provecho? No, pero es el principal socio comercial nuestro, las exportaciones y el ingreso de divisas por los temas de turismo. Yo no creo que la idea de Honduras sea buena. O sea, todos los tratados pueden revisarse. El problema es cuando uno se siente y dice, voy a hacer una revisión, lo que uno tiene que comparar, quién tiene el músculo para lograr lo que uno quiera. Y entonces yo, en lo personal, prefiero quedarme así como estoy, digamos, que abrir la puerta de que volvamos a abrir una incertidumbre y que nos puedan meter cosas que no queremos. Ejemplo, he escuchado por personas allegadas al sector de lácteos y azucarero que ya se les está venciendo el tiempo y eso, que deberíamos renegociar esto. La pregunta que uno hace, ok, digamos que vamos a dar esa concesión, pero ¿a cambio de qué? Entonces eso es lo que cuando uno entra en una negociación comercial, no es solo que yo quiero, sino que estoy dispuesto a dar. Entonces es ahí donde yo creo que es un tema, no veo el ambiente, quiero decírselo claro, el Congreso de los Estados Unidos menos en época electoral, porque estos temas, tal vez por más que el presidente quiera y haga, es el Congreso, la parte de política comercial, los tratados y eso, todo está muy pasado por el Congreso de los Estados Unidos y los congresistas son muy poderosos. Y lo que yo siento es que más bien los veo más del lado proteccionista que del lado de aperturista. Entonces, yo mejor creo que el CAFTA podemos quedarlo y podemos analizar aspectos puntuales. Don Marco, yo le quería consultar, porque usted tocaba un tema importante al inicio. Usted fue ministro de COMEX y también fue embajador en China, y el tema de China salta a la luz ahora con el escenario, por ejemplo, de que vuelva Trump, ¿verdad? Sabemos que tenemos una fuerte relación comercial y también diplomática con China, ¿verdad? Costa Rica en los últimos años ha construido una relación fuerte con ese país. Sabemos que es uno de los grandes en Asia, ¿verdad? Pero ¿cómo podría afectarnos en los dos escenarios, en el caso de que los demócratas continúen o en el caso de que sea Trump el que vuelva al poder? Bueno, en primer lugar hay que entender de dónde sale esto y bueno, creo que Costa Rica, la estrategia que hemos seguido como país en materia de relaciones internacionales, incluyendo las diplomáticas y las comerciales fundamentalmente, ha sido correcta. Costa Rica tiene que comerciar con el mundo. El temor que a veces uno tiene es que no pongamos, digamos, es una estrategia que dice, como dicen en el tico, no pongamos todos los huevos en la misma canasta. O sea, está bien, hoy por hoy no hay duda que nuestra relación comercial por excelencia es con los Estados Unidos. Pues tenemos más de 30 años de tener relaciones muy sólidas, comerciales, primero con la Cuenca del Caribe, ahora con el tratado. El turismo despegó
cuando despegó fueron los norteamericanos y siguen siendo los principales turistas, y si uno va a cualquiera de las costas costarricenses, uno encuentra cantidad digamos, de turistas norteamericanos o gente que viene a radicarse aquí. Hay una relación muy buena y muy linda, y nosotros, en términos generales, admiramos al pueblo norteamericano. Eso no nos lo va a quitar nadie. Pero eso no implica que nosotros no podamos abrir la posibilidad de tener relaciones con las zonas más dinámicas comerciales del mundo y que han estado, si quiere, no han estado tan dinámicas por tradición. Por ejemplo, en el caso de China, todos sabemos que por las condiciones políticas que se dieron, nosotros establecimos relaciones diplomáticas hasta en el 2007 y estuvimos cegados por muchos años porque se consideraba o se está con Taiwán o se está con China. Entonces había una parte de la geopolítica. Bueno, una vez que se tomó una decisión que fue la correcta, pues hemos visto a un país que ha crecido, está llamado a ser la economía más grande del mundo en los próximos 10 años. Obviamente esto preocupa a los Estados Unidos y a grupos dentro de los Estados Unidos que luchan por un tema de hegemonía mundial, y ahí está el detalle. Nosotros no debemos caer en que esto es blanco y negro. O sea, si yo soy amigo de los Estados Unidos, no soy amigo de China. Y si soy amigo de China, no soy amigo de Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, pero ya estamos cayendo en eso. Bueno, lo que pasó con el tema de la 5G. Para mí eso es un error. Yo lo dije públicamente. Lo de 5G no debió suceder. No debió suceder porque, en primer lugar, Costa Rica tiene acuerdos internacionales suscritos y aparentemente esto se ha olvidado. Algunos personeros del gobierno no les interesa la institucionalidad del país. Yo sí creo en ella, y como costarricense nos ha costado muchos años lograr cierta credibilidad internacional. Entonces, a mí me parece que eso es un error porque, evidentemente, si no me consta, pero si Estados Unidos, como se dice, vino aquí a pedirle a Costa Rica que no dejaran que entrara China por un tema de peligro, lo que sea, pues yo lo que hubiera dicho claramente, mire, aquí hay institucionalidad, pongamos un recurso, veamos qué hacemos y que fallen las cortes si tenemos la base. Pero se inventaron un asunto de un convenio de Budapest o de Bruselas y absolutamente internacionalmente hemos caído en un ridículo, y eso se va a caer. O sea, es cuestión de tiempo nada más. Pero hemos venido sacando también ventaja de esa distancia entre Estados Unidos y China. Es que vuelvo al tema. Yo pienso, vea, yo me acuerdo la conversación que yo tuve con el entonces embajador de los Estados Unidos en China, cuando recién llegado a China, yo en el 2010 fui, inclusive había venido aquí la señora Clinton, que era la secretaria de Estado de los Estados Unidos, en una cena privada. Yo le conté que iba a embajador a China, en ese momento ya había sido designado, y yo todavía era ministro de Comercio, y me dijo, bueno, no, mire, yo necesito que usted se entreviste. Aquí yo le dijo al asistente, y de hecho apenas llegué, de las primeras, pero tenía un mensaje del embajador norteamericano allá que quería conocerme y que se ponía las órdenes. Por supuesto que me fui a hablar con él porque ellos saben qué está pasando, ¿verdad? Ya. Y hablamos porque el embajador también era empresario y hablamos claramente. Y él lo que me dijo fue lo siguiente: mire, aquí los estados de los Estados Unidos hacen negocios. Todos los Estados Unidos tienen oficinas comerciales directas en China. Aquí vienen 100,000 estudiantes norteamericanos a estudiar todos los años, y van otro tanto de China. Entonces yo dije, no, y si uno ve, las compañías norteamericanas enormes tienen inversiones enormes en China. Por supuesto que hay ciertas áreas que se presentan en conflicto, pero desde que Henry Kissinger y Richard Nixon establecieron la relación con aquel momento con Mao Zedong y empezaron la relación entre China, siempre se dijo que el mundo necesita una buena relación entre esos dos países, y lo que tenemos que abogar es porque hay una cooperación.
Hay en estos momentos una disputa por la hegemonía, pero entonces nosotros no podemos comprometernos a lo que no podemos. Si hemos firmado un tratado con Estados Unidos y con China, que son conocidos porque se hacen bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio, los tratados no son inventados, son bajo ciertas reglas comunes, se sabe qué se puede y qué no se puede revisar y se puede, y si hay razón por la cual nosotros debemos de prohibir algo, tenemos que hacerlo de manera transparente, no inventándonos un convenio que nada tiene que ver, ¿verdad? Y eso ya he visto, la misma SUTEL, la misma Contraloría, todas las instituciones se han manifestado de una u otra manera que esa acción que hizo el gobierno no debió haber sido. Don Marco, yo también quería consultarle, y usted toca el tema del Tratado de Libre Comercio. Usted justamente estuvo en ese momento, en la discusión, ¿verdad?, que se venía dando, ¿verdad? Y ahora hablando con don Alberto Franco, le consultábamos también la preocupación que hay con este tema del proteccionismo, ¿verdad?, que se está hablando, por ejemplo, lo vimos incluso en el gobierno de Donald Trump, y esas propuestas vuelven a la mesa, ¿verdad?, principalmente de ese lado, que generan preocupación. Obviamente tenemos un sector de zonas francas muy fuerte en Costa Rica, ¿verdad?, y genera obviamente preocupación porque para eso también tenemos un tratado de libre comercio que garantiza ciertas situaciones, ¿verdad?, y previsiones. Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso y cómo lo ve usted? Bueno, vayamos por el principio. Costa Rica es un país pequeño que es un grano de arena en una gran playa del comercio mundial. O sea, nosotros no tenemos la fuerza para poner medidas contra Estados Unidos, ni contra China, ni contra nadie. Ellos no las pueden. Entonces, por eso es que lo primero, somos parte de la Organización Mundial de Comercio. Países como Costa Rica tienen que abogar de manera precisa, de manera como le dijera, insistente, de que tienen que funcionar las entidades de comercio internacional. Esa es la gran protección para un país pequeño. Hace muchos años hubo, tal vez ustedes se acuerdan, una famosa demanda que ganó Costa Rica por una medida que nos pusieron en el sector textil, y llevamos a Estados Unidos al departamento, a la Departamento de Solución de Controversias, y nos dio la razón a nosotros y Estados Unidos tuvo que quitarlas. Eso fue algo increíble porque era un país pequeño. El presidente Trump, en términos generales, ha venido, y llamo al presidente Trump porque fue presidente, ¿verdad? Sí, claro. Y puede quedar, ¿verdad? Exacto, y eso habrá exacto. que respetarlo. Es una decisión de los norteamericanos, no de los costarricenses, ¿verdad? Entonces, si él vuelve a insistir, internacionalmente nosotros debemos de hacer equipo con los países que promueven que estas instituciones sean respetadas y sigan, o sea, aún en contra de los Estados Unidos, aún en contra de países que no quieren eso. Volver a un comercio de que el más fuerte manda es muy perjudicial para nosotros. Por eso es que yo defiendo el tratado, porque eso es lo que nos da manera de protegernos. Somos los más beneficiados desde el punto de vista que tenemos acciones que se llama solución de controversias para dirimir nuestras diferencias con un país amigo. Entonces, yo siento que ahí es donde el gobierno, el próximo, o sea, tenemos que cerrar filas con otros países que quieren mantener ese sistema internacional. Ahora, independientemente de que gane Kamala o que gane Trump, firmamos la ley de chips, ¿no? Eso implica que es una ley y debería respetarse la decisión que ya se tomó a nivel de que Costa Rica se convierta ¿verdad?, en todo un músculo para la generación de semiconductores. Vamos a ver, yo no estoy en gobierno y no participé en esa decisión, pero algunas personas dicen que lo de 5G viene la concesión a cambio de eso. Bueno, esa es una decisión de gobierno y de país. Yo quisiera eventualmente que se vea qué son los beneficios. Aparentemente son muchos, pero qué son esas inversiones que se van a concretar. Los últimos datos de atracción de inversiones demuestran ya no el crecimiento que se tenía antes, ¿verdad? Han habido cambios importantes, la salida de CINDE, de hacer la agencia internacional, y tal vez lo que yo creo que es lo más
preocupante es la política cambiaria. Si algo ha afectado a las empresas de zona franca, sobre todo a las empresas, es la fortaleza del colón, que ellos ya les sale más caro pagar todos sus gastos en colones porque tienen que poner más dólares. Y eso sí es una gran preocupación, y uno se preocupa porque hoy sale el Banco Central que están considerando bajar aún más la inflación. Parece que el gobierno dijo: voy a seguir bajando la inflación. La inflación puede llegar hasta cero. El tema es a qué costo. Y el costo es empleos. Vea, por ejemplo, esto que yo tengo, lo más reciente, el estudio Procomer del 2022. Empleo directo en zonas francas, 184,000 personas. Empleo indirecto, 63,000. Salarios brutos pagados, 3.600 millones de dólares. Aportan 960 millones, casi 2 puntos del PIB, a la Caja del Seguro Social. A FODESAF, Combate, Pobreza y Desarrollo Social, 181 millones. A Limas, 18 millones. Ahí podemos seguir. A Lina, compras locales a empresas y servicios en Costa Rica, más de 5,000 millones. Yo, siendo ministro de Comercio, abogué y sigo abogando porque ese sector tenga todas las mejores condiciones posibles. Pero está claro que la política que ha seguido el Banco Central los está golpeando. Y ahí sí yo tengo una preocupación grande, que no veo que podemos poner en peligro el dinamismo de esas sigue creciendo, no es que estoy diciendo que se ha caído, pero en relación con el 2022, unos datos recientes que acabo de ver, realmente sí ha habido no el mismo crecimiento de otros años. Y si le sumamos, entramos en una coyuntura mundial, por ejemplo, complicada en materia internacional, más un gobierno como el de Trump, que posiblemente haga más difícil a las empresas invertir fuera de Estados Unidos, podemos tener un cóctel complicado. Entonces uno tiene que prepararse para estas cosas y tiene que seguir una política de equilibrar el mercado local, que los exportadores del sistema, lo que llamamos el régimen definitivo, que son los que exportan banano, los que exportan chayotes, los que exportan productos agrícolas en general, tengan las mejores condiciones posibles. Pero esta política cambiaria está haciendo que todos esos sectores y se está viendo en los números de... Y han perdido también participación en exportaciones, sí, con respecto a lo que son insumos médicos y tecnológicos. Claro que sí. Entonces yo creo, vamos a ver, no es que uno sea agorero. A veces las personas del gobierno, y yo estuve en gobierno, uno quiere solo salir y las grandes noticias y disfrazar las malas, o no, o por lo menos, si no vamos a mentir, por lo menos no vamos a mencionar nada de eso. De ahí la acuciosidad de los medios siempre es importante, porque lo hacen que salgan las cosas, ¿verdad? Y eso, por eso a mí me ha preocupado mucho lo que he visto en Costa Rica, como que hay medios que se dice que son pro gobierno y hay otros que no son. O sea, tiene que haber una prensa, tiene que ser independiente. Y eso es lo que estamos procurando hacer acá en Grupo Extra. Por eso, o sea, tiene que ser independiente, es muy malo, porque la verdad tiene que salir, y el funcionario público a veces está muy presionado por la Casa Presidencial, por los asesores de imagen, solo dar una cara, y más cuando ya tenemos elecciones próximas en el panorama. Entonces yo sí creo que hay temas que tienen que abordarse. O sea, no puedo yo salir y decir, qué maravilla, crecieron las exportaciones. No, hay sectores que están golpeados. ¿Son sostenibles a 5 o 10 años plazo? ¿Qué condiciones? ¿Cuál es el plan para recuperar eso? El agro, por ejemplo. Por supuesto. Entonces, digamos, yo creo que el país está bien, no podría, pero tenemos que reconocer que no estamos generando el empleo, que hay mucha gente en la informalidad. Hay una discusión de los últimos datos de empleo que es muy interesante, aunque que han dicho que creció el empleo en ciertas áreas, pero todo parece indicar que es el empleo informal el que ha crecido. El empleo informal no es que estén violando la ley así nomás, sino que no tributa, no paga seguro social, no contribuye al bienestar de todos. ¿Y qué actividades son? ¿Y qué están haciendo? Entonces, el gobierno debería tratar de que haya condiciones para todas las actividades formales, incentivar que todo se formalice y que podamos producir. Entonces yo siento, para concretar, que el país tiene condiciones todavía muy buenas,
pero como que no estamos abordando los problemas de fondo que tenemos. Vernos también para adentro. Desgraciadamente se nos ha agotado el tiempo, pero queremos agradecerle a don Marco que haya estado por acá. Ese es justamente lo que intentamos hacer con este programa Asiento Extra, en el que participan todos los directores de medios del Grupo Extra, y es justamente tener una posición editorial que sea equilibrada y que vaya en una línea objetiva. Qué gusto que haya estado acá y ojalá venga en una segunda oportunidad. Siempre es muy interesante conversar con usted, Marco. Con muchísimo gusto. Podemos otra vez abordar un poco más el tema internacional y luego esperar qué pasa en los Estados Unidos, que creo que todos el martes vamos a estar muy atentos. Agradecerle también a Marco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Marco, de verdad. Ha sido un gran placer para el tocayo también. Entre Marcos. Sí. Bueno, a nuestros amigos Radio Escucha les agradecemos mucho haber estado en sintonía de la 92.3. Siga también en sintonía de Extra TV y ojalá que el martes haya un ganador definitivo, pero todo apunta a que es posible que la incertidumbre esté ahí y no sepamos si realmente vamos a tener ya un resultado definitivo para el martes. De nuestra parte, muchísimas gracias y que tenga un bendecido y un muy feliz fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes.